Bienvenidos a otro episodio vibrante de tu podcast. Hoy tengo el honor de presentarles a un invitadazo muy especial, el doctor Guillermo Hernández, quien es especialista en rehabilitación, además egresado de la prestigiosa UNAM. El Goya seguramente lo trae de manera automática. Bienvenido. Actualmente se dedica a su clínica, rehabilitación médica integral, ¿cierto? Sí, así es. Y también algo muy importante es que trae muchas cosas que definitivamente van a ser de gran valor. Padrinito, muchísimas gracias por habernos acompañado a tu programa y ser parte de este selecto grupo que nos acompañan, ¿verdad? Sabemos positivamente que estás haciendo una gran labor en tu clínica. Y antes de pasar a esos temas, porque sí nos interesa saber cómo ha sido tu desarrollo, tú eres originario de... En la Ciudad de México realmente fue donde yo crecí, hice toda mi... ¿Tú naciste? Sí, pero veníamos de La Piedad, Michoacán, pero ya nos registraban de manera directa y entonces, pues bueno, entre Michoacán y la Ciudad de México están todos todas las personas, ¿verdad? Que me han antecedido y pues de ahí, esa es nuestra zona de... O sea, tú naciste en la Ciudad de México, pero... Ciudad de México, pero nos íbamos por tema Michoacán, por cuestión familia. De la familia, mi familia es de allá. Sí. Entonces todo ese tiempo íbamos y veníamos. Ah, mira, perfecto. Fíjate que yo tenía esa duda, ¿no? Ajá. De que si eras de Michoacán o eras de la Ciudad de México, por eso te lo pregunté la última vez que platicamos, ¿no? Platicábamos, claro. ¿Y cómo llegaste a Tuxtla, Chiapas? Bueno, pues es una historia un poquito larga. Después de estudiar en la Ciudad de México, en la UNAM, terminando la especialidad, empezamos a buscar hacia dónde irnos. Fuimos hacia la ciudad de Morelia, Michoacán. Allá estuvimos trabajando. Y después, bueno, pues por azares del destino, ¿verdad? Entro a trabajar en una institución para personas con discapacidad, que es el CRID, y de ahí anduve en diferentes lugares. Esto fue en el año 2001. Me voy a Oaxaca, después a Guanajuato, y de ahí nos venimos acá, a Chiapas. De acá es mi esposa, y claro. Aquí ya llegamos a echar raíces. Fue por el tema del CRID, sí, exactamente, sí. Y luego, estando en el CRID, ¿te fuiste al DIF? Sí, ya después del CRID, de ahí me voy al DIF y ahí he trabajado también. ¿Y qué te llevó a estudiar medicina en rehabilitación? Bueno, yo siempre me ha gustado, la medicina me encantaba, ¿verdad? Obviamente como carrera. Y después fue el hecho de buscar hacer algo que estuviera muy en relación al deporte, pero poder buscar cómo ayudar a las personas de una mejor forma. En toda la medicina definitivamente yo creo que hay un punto de partida de ayuda, pero creo que la rehabilitación es especial. Intenté primero en ortopedia, pero como que no se me dio ahí, y ya después la parte de la medicina de rehabilitación fue en donde encontré un campo más importante, ¿verdad? Para poder ayudar a las personas, y así fue como llegué, y encantado de ser especialista en rehabilitación. ¿No te costó mucho? Porque el examen para especialista es... Sí, es complicado. Mira, gracias a Dios la situación pasó que pasé el examen inmediatamente y pude entrar, ¿verdad? A la primera. La primera. Sí, en la primera oportunidad, y pues desde ahí, verdaderamente creo que la preparación que podemos tener en la UNAM es increíble. Justamente eso te quería preguntar, ¿no? Tu experiencia académica y cómo ha influido en tu práctica médica actual, ¿no? Ok, yo creo que fue muy importante, ¿no? Desde que estudié la preparatoria fue un parteaguas, porque yo estudié en una vocacional del Politécnico, y el nivel académico yo siempre lo veía muy bueno, nos exigían bastante, un nivel de preparación muy bueno. De ahí paso a la UNAM, la UNAM siempre con un nivel muy muy alto de preparación. Empiezo a avanzar, termino ahí la carrera, entro a la especialidad dentro del Instituto Nacional de Medicina y Rehabilitación, que pues es una institución muy reconocida. Hago después ya
la subespecialidad en rehabilitación pediátrica dentro de Teletón, ¿verdad? Okay, y entonces, digamos que todo eso fue forjando para que mi crecimiento se fuera dando. Hice otros diplomados en bioética, en administración de instituciones hospitalarias, y ya después, por un tema que me gusta mucho, la educación, hago la maestría en administración de instituciones educativas. Y pues todo eso me ha ayudado a poder ir Eres avanzando. un estuche de monería. en este proceso. ¿Y tenías antecedentes a ti de familiares médicos? No, fíjate que no. Curiosamente creo que así como un tío, un primo lejano, que había sido médico, pero fuera de ahí no había nadie. Mi familia directa que fuera médico, no. Ahora ya han salido por ahí algunos, ¿verdad? Pero después bueno, ya tienes un hijo médico, ¿no? Ya un hijo que está en el servicio social. Excelente. Ahí van. Cuéntanos un poquito de tu clínica. Ok, bueno. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué tiempo tiene que la...? Ok, desde que, como te comenté, ¿verdad? Hemos vivido en diferentes ciudades, y desde que estábamos en otras, pues Rehabilitación Médica Integral ha estado, pero cuando llegamos aquí a Tuxtla Gutiérrez en el 2006, con mi esposa, pues tuvimos la idea, ¿verdad? De poner la clínica, de montarla. El nombre de Rehabilitación Médica Integral, pues ya viene desde hace muchos años, en las diversas ciudades en las que estuvimos. Llegamos, encontramos el lugar, ¿verdad? Ahí en la 11 Poniente Sur, 328, y pues ahí decidimos establecernos. Se adaptó precisamente para que las personas con discapacidad puedan entrar más fácilmente, y así fue como nace, ¿verdad? ¿En qué año? Aquí en Tuxtla Gutiérrez en el 2006. Ajá. Justo cuando llegamos, quizás a lo mejor tardó un poquito, pero desde el 2006 estamos aquí. Ya como que te animaste. Sí, ya. Digo, ese proyecto ya lo tenías seguramente de que estabas estudiando la especialidad. Sí, ya era como que todo siempre pensé, ¿verdad?, en que la parte de la clínica privada pues estuviera en atención, y ya fue como llegamos. ¿Qué servicios ofrece para que lo conozcan? Ok, bueno, está el servicio de consulta, ¿verdad?, de especialidad médica, de medicina física y rehabilitación, y tenemos el área de fisioterapia. Damos servicio como tal en fisioterapia deportiva, geriátrica, ortopédica, neurológica, pediátrica, y bueno, pues todo lo que tiene que ver también con rehabilitación cardíaca. Tenemos un área de gimnasio, las salas, ¿verdad?, de camastros, todo lo que es el área de mecanoterapia, la parte, ¿verdad?, de equipos, ultrasonido, láser, electroterapia, magnetoterapia para los tratamientos que se tienen que hacer para los pacientes, y bueno, pues siempre buscando la calidad, que es importante. Los servicios que mencionas, ¿nos podrías explicar un poquito? Sí, claro. ¿Para qué tipo de pacientes podría ser? Bueno, por ejemplo, la rehabilitación deportiva, sí, más o menos lo entendemos, pero por ejemplo mencionaste otro tipo de... Ok, aquí lo importante es la valoración médica inicial, ¿verdad? Llega el paciente a solicitar un servicio, y es muy importante que pase a la revisión médica del especialista, que en este caso soy yo. Una vez que ya hago una evaluación médica completa para poder tener un diagnóstico de rehabilitación, no es lo mismo el diagnóstico que le da el ortopedista, que le da el ginecólogo, que le da el cardiólogo, ¿verdad? Cada médico especialista hace un diagnóstico en su área. Yo tengo que hacer un diagnóstico en rehabilitación desde el punto de vista de discapacidad, ¿verdad? Es decir, ¿qué discapacidad trae el paciente? ¿Es una discapacidad temporal o es una discapacidad permanente? Hay personas que a lo mejor llegan en una silla de ruedas porque tuvieron un accidente automovilístico, o en motocicleta. Hace poco estamos teniendo unos pacientes así, y tienen una lesión de la médula espinal, que ese es un tipo de pacientes que atendemos. Entonces quedan parapléjicos, es decir, no mueven de la mitad de su cuerpo para abajo, o quedan cuadriplégicos, no mueven desde los brazos para abajo. Ese, digamos, puede ser un paciente que vaya a tener una discapacidad permanente. A diferencia de aquel que pues tiene un golpe, se contractura el músculo y va a tener una discapacidad temporal, ¿verdad? Entonces, los tiempos en los que va a estar una persona y otra son diferentes.
el tiempo que van a llevar de rehabilitación. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico de discapacidad para, con base a ello, dar un pronóstico de rehabilitación. ¿Cuánto tiempo va a necesitar, verdad? ¿Cómo lo va a necesitar? Entonces, vemos pacientes, ¿verdad? Que a lo mejor, yo lo digo, tan sencillos cuando traen una contractura muscular, cuando traen lesiones del hombro, un síndrome del manguito rotador, un problema de rodillas por lesión de meniscos o de ligamentos, un esguince de tobillo, un esguince de rodilla, ¿verdad? Deportistas que en el campo de juego, fútbol, básquetbol o el campo que sea, se lesionan, ¿verdad? O pueden ser algunos otros por actividades laborales, las amas de casa, que es muy común, al levantar cubetas pesadas de agua, estar barriendo, trapeando, se lesionan la columna. O que te resbales. O se resbalan, sí, una caída, secuelas de fracturas. Personas, mencioné hace ratito rehabilitación geriátrica, ¿verdad? Personas ya de la tercera edad que tienen sus limitaciones específicas. O sea, que a lo mejor están evolucionando con Parkinson, con Alzheimer o alguna otra enfermedad, alguna demencia, y hacemos procesos terapéuticos para poder ayudar a mejorar su calidad de vida, que eso es importante. O en el caso de niños que nacen con dificultad, ¿verdad? En el momento del nacimiento, del parto, o que desde antes ya traían alguna complicación durante el embarazo o después del parto, ¿verdad? Tienen alguna complicación, evolucionan con un retraso en el desarrollo psicomotor y entonces requieren un tratamiento de rehabilitación. Por eso es tan importante primero el diagnóstico. O aquellos pacientes, ¿verdad?, que se infartan y después del infarto al corazón, el médico cardiólogo los envía a rehabilitación para poder ayudarles a reincorporarse a sus actividades laborales y a su vida cotidiana. Es muy importante mejorar su capacidad funcional para hacer ejercicio, para caminar, ¿verdad? Incluso para poder moverse dentro de su propia cama, porque a veces hay personas a las cuales les cuesta trabajo, ¿sí? Entonces, han también lesionados medulares, como te decía hace rato, ¿verdad? Aquellos que después de un accidente o alguna herida por arma de fuego, por arma blanca, les dañan la médula espinal y quedan con una limitación para hacer sus actividades. Entonces hay que buscar rehabilitar a su máxima capacidad a ese ser humano para que pueda, pues, regresar a las actividades cotidianas de la vida conforme al tipo de lesión que tenga. También mencionabas lo de la motriz, algo así, ¿cómo se le llama ese desde el punto de vista de la parte, digamos, de la discapacidad para poder realizar movimientos en el habla, en el lenguaje. Por ejemplo, los que tienen una embolia. Sí, por ejemplo, pacientes con evento vascular cerebral que como consecuencia, ¿verdad?, de alguna enfermedad que les generó ese padecimiento, quedan sin poder mover la mitad de su cuerpo. Y estos pacientes, que se conocen muy bien, ¿no?, como secuelas de una embolia, pues nosotros tenemos que ayudar a esa persona a adaptarse, a readaptarse a sus actividades que realizaba anteriormente. Entonces, esa sería la forma en que abordas a los pacientes, ¿no? Sí. O sea, que primero llegan, tu consulta, y ya tú en tu diagnóstico ya dices si hay que hacerle su rehabilitación, ¿no? Exactamente. Hay pacientes, ¿verdad?, que podemos hacer desde rehabilitación, lo que te comentaba, cardíaca o rehabilitación intestinal. Estos pacientes con lesión medular o estos pacientes con secuelas de embolia a veces quedan con ese tipo de trastornos. Claro que no somos, como especialistas en rehabilitación, los únicos que lo vemos, nos tenemos que echar mano de otros expertos en el área, pero para nosotros es muy importante conocer qué secuelas trae, urológicas, gastrointestinales, motoras, sensitivas,
para que con base a ello, después del diagnóstico, guiemos el tratamiento específico que requiere. Digamos, esto estamos hablando en aquellos casos en los que tienen una discapacidad permanente. Los que es temporal, ¿verdad? Porque llevan por una lesión y sabemos que se van a recuperar, ¿no? O sea, en un mes, en 15 días, en una semana, ese es un proceso más rápido, ¿no? Estos que tienen una discapacidad temporal, pasa su proceso, se fracturaron, los operan, están inmovilizados un tiempo, van a rehabilitación. ¿Ese es temporal? Sí, esos pueden ser en muchas ocasiones temporal. Sí, sí, es cierto, porque en el caso de un compañero que por una caída de moto le tuvieron que hacer una cirugía, tuvo que también ir a rehabilitación, ¿no? Porque el músculo, pues primero hay que inmovilizarlo y ya posteriormente se tiene que agarrar fuerza, ¿no? Que es lo que más... Sí, en muchas ocasiones quedan primero sin la movilidad, porque se perdió, ¿no? A lo mejor como secuelas de la misma cirugía, entre la caída, a lo mejor se lesionó el hueso, el ligamento, la articulación. Después de ahí ya los fijan el hueso o restablecen los ligamentos y ahora viene el proceso de enseñarle otra vez a esa articulación, a esa musculatura a hacer la función que anteriormente hacía. ¿Y tus pacientes son variados? Pueden ser pacientes por problemas deportivos, pacientes por otra índole. Sí, realmente llegan de todo tipo, aunque la realidad en la clínica, a lo mejor lo más socorrido es toda la rehabilitación ortopédica. Son los que más llegan, los lesionados por alguna actividad deportiva, ¿verdad? O actividades laborales, ¿no? Que también les dejan, o sea, te puedo decir, una persona que se dedica a la albañilería, ¿no? Estar cargando bultos, cosas pesadas, se pueden lesionar desde el hombro, el codo, la muñeca, la columna, entonces es diverso, pero son los que más tenemos, ¿no? Los de rehabilitación ortopédica. En las personas de la tercera edad tienen mucho problema de columna. Sí, la columna y créeme, no solamente los de la tercera edad, son los que más, pero también tenemos muy jóvenes que a lo mejor por ir al gimnasio y no tener una rutina deportiva específica, ¿verdad? O que no se les enseñe las técnicas correctas para el movimiento de la columna, se lesionan. ¿Sí? De repente nos los llevan así casi saliendo del gimnasio porque se lesionaron ahí, ¿no? Dentro de una actividad, una mala postura que hicieron y entonces ya llegan al tratamiento. Acaba de haber un problema, ¿no? Con un chavo que, no sé, levantó no sé cuánta cantidad y creo que eso le generó. Pero fue un accidente donde perdió la vida. Claro, sí, a veces quizás no sea tan común, pero pues, se pueden presentar. Y es que siempre nos dicen, ¿no? Si quieres hacer una actividad deportiva, ve primero que te hagan una evaluación y ya posteriormente. Pero pues desgraciadamente a veces no haces caso. Ya cuando están las lesiones, es cuando ya vas más con... Sí. Y por eso fíjate que ahorita que comentas eso, Jorge, es bien importante un diagnóstico antes de tocar al paciente. Yo no puede llegar el paciente y yo decir, a ver, vamos a ver, ¿qué le movemos? Hay veces personas llegan, es que yo quiero que me haga, que me jale, que me truene. No es esa nuestra especialidad, ¿verdad? Tengo que hacer un diagnóstico porque a veces nos pasó una vez un paciente, ¿no? Que nos platicaba que se cayó del caballo, el caballo le cae encima de su rodilla, lo llevan a X lugar, lo jalan, lo traccionan, ¿verdad? ¿Qué es lo clásico? Lo clásico. Y lo soban, le ponen crema y le dicen, ya párese, el señor no podía caminar. Entonces dice, incluso me decía, mi papá hasta me regañó porque me decía, ay, no seas cobarde, levántate, ¿no? Él sufriendo de su dolor y lo que traía era una gran fractura, hecho pedacitos los huesos del fémur, ¿verdad? La rótula, la tibia, y pues requirió una cirugía y después un proceso de rehabilitación que en ese caso sí le quedó una discapacidad permanente, ¿no? Con limitación en el movimiento de la rodilla. No, porque tuvo tremendo daño. Así es, entonces por eso aquel que se lesiona es muy importante que nos comprenda. Lo primero es un diagnóstico. Sí, las preguntas que tienes que hacer, ¿no?
Esa es la valoración médica. Hay personas que llegan, es que yo lo que quiero es que me den un masaje, que me sobe, me caí, sí. Y si trae una fractura y por mover complicamos esa fractura, ¿qué va a pasar? Por eso el diagnóstico en medicina es fundamental. Teniendo un diagnóstico, entonces yo ya puedo hacer un pronóstico y decirle, este es el tratamiento que necesita, ¿verdad? Con base a este tratamiento, ahora sí, vámonos para adelante y pues con la mejor intención de que sane. Sí, me acuerdo la última vez que Claudio se lesionó de su tobillo, viste la radiografía y algo que no te gustaba, sí, ¿no? Claro. Entonces, y en ese sentido ves que las imágenes engañan a la vista, entonces nos apoyamos del radiólogo, el radiólogo nos dice no, realmente no hay nada, y determinamos si el paciente requiere un estudio más avanzado que una simple radiografía, una tomografía o algo más, o hasta ahí, y ya nosotros damos el tratamiento. Si te acuerdas, en ese momento lo importante era primero inmovilizar, mantener unos días inmovilizado y después viene el proceso de rehabilitación. ¿El doctor Acuña es radiólogo? Es radiólogo, sí. A ver si nos quiere... que ya después venga que por nos aquí, quiera, que venga y platique. Que nos quiera acompañar aquí en el podcast, ¿no? Ahí lo vamos a invitar, le vamos a decir que se anime para que venga a platicar. ¿Qué te motiva a seguir trabajando en el campo de la medicina y la rehabilitación? ¿Qué te motiva? Bueno, pues primeramente el ver los logros, ¿no?, de los pacientes, y que aunque en algunos casos, como lo he platicado, pareciera como que no hay muchos, creo que siempre me llena, ¿no?, esa parte de decir, podemos ayudar de una u otra manera. Siempre dar esa esperanza al paciente porque hay algo que podemos hacer. No desde el principio decir, no puedo hacer nada, no, ya su lesión está estructurada, ya no hay más que hacer, sino decir, ok, tiene una lesión severa, ¿qué podemos hacer incluso ante esa lesión? A veces no solo es el paciente, okay, es bien importante también la familia, porque llegan viendo el dolor de su familiar, entonces el dar esa esperanza con la verdad siempre, ¿verdad? Poniendo siempre la verdad, pero diciendo, ok, quizás a lo mejor es un paciente que no va a poder volver a caminar, pero le vamos a enseñar a moverse en su silla de ruedas o con una andadera, ¿verdad? Eso creo que es lo que más me motiva, ¿no? Decir, siempre hay algo que podemos hacer en el campo de la rehabilitación y ayudar a las personas. Es una gran satisfacción. ¿Cuáles serían los principales desafíos que enfrentan tus pacientes y cómo los abordas ahí en tu clínica? Ok, bueno, pues creo que los desafíos que tienen que ver con la movilidad, ¿verdad? Los aspectos motores que el paciente trae, por ejemplo, la dificultad para caminar, la dificultad para mover un brazo, el hombro, el codo, la muñeca, la rodilla, ¿verdad? Cualquier articulación. Lo importante es primero abordar con un excelente diagnóstico, dar la confianza al paciente, poner un esquema de tratamiento real. Vamos a durar tanto tiempo, esta es la realidad. Y con base a eso, siempre decir, después de tanto tiempo, ¿qué objetivo queremos alcanzar? Y cuando el paciente se va dando cuenta que en esos tiempos vamos cumpliendo los objetivos que vamos poniendo, es cuando el paciente dice, estoy avanzando de manera adecuada. Claro. Porque si yo tengo un paciente y a lo mejor le digo, pues de aquí a 3-4 años vamos a ver qué le pasó, pues el paciente va a decir, no tengo un objetivo, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Cuál es mi realidad? ¿Voy a poder volver a mover este hombro o no lo voy a poder volver a mover? ¿Qué tan severa es mi lesión? Entonces, abordarlo en ese aspecto. Rehabilitación basada en objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya lo cumplimos? Nos vamos al siguiente. ¿O no lo cumplimos? ¿Por qué no lo cumplimos? ¿Qué ha sucedido? Pues en muchas ocasiones, ¿no? El paciente no se está presentando a sus ciclos de terapia o no está cumpliendo con terapia que también les dejamos en casa, porque hay veces que no es factible que una persona esté llegando con tanta constancia a la clínica, o ya su lesión se estará generando una limitación, ¿verdad? Hacer nuevamente, retomar el diagnóstico y ver si estamos en el camino correcto o es el momento de derivarlo a otra especialidad
para el apoyo de manera pertinente, ¿verdad? En el momento necesario. Porque hay veces que la rehabilitación no lo va a solucionar. Entonces a lo mejor necesita una cirugía el paciente. Sí. Un paciente con una hernia de la columna lumbar. Vamos en un tratamiento. Si no hay respuesta, el paciente me sigue diciendo, sigo con dolor. O sea, tengo el problema. Bueno, nos vamos a un estudio más avanzado, por ejemplo, una resonancia magnética, una electromiografía. Determinamos dónde está el problema y entonces ahora sí ya el paciente se le ofrece. ¿Sabe qué? Bueno, ya hemos agotado todo lo que en rehabilitación se puede hacer. Ya no es de rehabilitación, hay que derivarlo con otros pacientes. Ese tipo de padecimientos son los complicados, ¿no? Y a veces, en muchas ocasiones, el paciente no se quiere operar, ¿no? Por las ideas, por los comentarios que debe de escuchar. Sí. Entonces, es complicado. No es fácil que un paciente acepte así de primera instancia la cirugía. Que definitivamente, ¿no? Nosotros sabemos que en medicina siempre hay que ir de menos a más. Bueno, hay situaciones que no quedan de otras. Si vienes con una apendicitis, no vas a decir, a ver, vamos a ver si a través de otro tratamiento se me quita. No, hay cirugías que requieren padecimientos que requieren la cirugía sí o sí. Hay algunos otros que tenemos otros medios para poderlos atender. Si agotando esos medios, ¿verdad?, no existe respuesta, bueno, pues la opción en muchas ocasiones tendrá que ser quirúrgica y hay que ser muy honestos de mandar al paciente en el momento que lo necesita. Pero de todas formas hay pacientes que dicen, yo no me quiero operar, doctor, ¿no? Tengo, creo, el caso ahorita de un paciente que me dijo desde que llegó, le soy honesto, doctor, yo no me voy a operar. Haga lo que usted pueda hacer. Perfecto, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Y también en ese sentido tengo que escuchar a mi paciente, que eso es bien importante. Y con base en eso ser realista, decirle, bueno, esto es lo que sí podemos hacer y esto es lo que no podemos hacer. Fíjate que hay muchas creencias en relación al tema, hablando de las lesiones de rodilla, que muchas veces dicen que la última opción, la mejor opción siempre va a ser la cirugía. También una creencia equivocada. Hay muchos tipos, ¿verdad?, de afectaciones, porque en la rodilla pues hay meniscos, hay ligamentos, hay una zona de tendón, los músculos, la propia articulación como tal, el cartílago, el hueso, la rótula que está, ¿verdad?, que es un hueso. Y dependerá del tipo de afectación. Lesiones en donde ya el cartílago se ha ido, porque además eso es algo que no tenemos en la actualidad, cómo hacer que el cartílago crezca, ¿verdad? El cartílago de las articulaciones, que es una capa que cubre al hueso. Imaginémonos, para las personas que nos escuchan, que se coman un pedazo de pollo, una pierna de pollo, y que vean en la parte, ¿verdad?, más distal una capita blanca que cubre al hueso. Ese es el cartílago, ¿verdad?, en el pollo, algo similar a lo que el ser humano tiene. Si se lo quitan van a ver que abajo está directamente el hueso. Cuando ese cartílago en el ser humano se pierde, no tenemos cómo regenerarlo en la actualidad. Los medicamentos que hay, ¿verdad?, ayudan a bajar el proceso inflamatorio, a tratar de ayudar a que ese cartílago que está dure un poco más de tiempo. Pero si ya se perdió, ahí sí no hay otra opción más de que la cirugía, ¿verdad?, para un recambio de la articulación a través de una prótesis, ejemplo de rodilla o de cadera que se pueden poner. Pero también requiere una edad de la persona. Yo no puedo pensar para una persona muy joven, porque las prótesis también tienen un tiempo de vida y no sería factible, ¿verdad?, en ocasiones estar haciendo como que esos recambios. Hay lesiones ligamentarias, ¿verdad?, o de meniscos que a través de la rehabilitación pueden salir, y hay algunas otras, ¿verdad?, que no salen, no mejoran, y la persona requiere un tratamiento a través de cirugía. Por eso tan importante la evaluación y el diagnóstico preciso. ¿La lesión del ligamento cruzado son complicadas? Sí, son complicadas las lesiones de ligamentos cruzados, que sucede pues en
deportistas Ahí frecuentemente. sí, normalmente es cirugía. Ahí sí, siempre. Una vez si está roto, pues no tenemos, ¿no? En rehabilitación como pensar en recuperar. Ahora hay veces que hay una distensión del ligamento cruzado y los mandan a rehabilitación para tratar de ver el que se refuerce. Muchas ocasiones depende esa persona, si es deportista, de qué intensidad es su deporte, ¿verdad? Porque no es lo mismo aquel que hace deporte del fin de semana a aquel que hace una actividad deportiva competitiva, ¿verdad? Sí, claro. O aquellos deportistas de élite. Entonces, todo eso implica dentro de la historia clínica que hacemos para poder saber qué le podemos ofrecer al paciente, siempre pensando en lo mejor para esa persona, ¿no? Porque ahí definitivamente, ¿no? Me ha tocado casos donde están con la lesión del ligamento cruzado, no está roto, está distendido, pero dicen, no me quiero operar, yo quiero estar así, como que hay mucho temor, ¿no? A la parte de un procedimiento quirúrgico, y es entendible. Claro. Pero hay veces que no queda de otra, ¿no? Y el paciente se tiene que operar. Bueno, si quieres regresar a tu... Sí, si quiere exactamente a su actividad deportiva. Entonces, para nosotros es muy importante ser muy honestos, hacer el diagnóstico y decir, pues su lesión requiere cirugía o con rehabilitación podemos ayudar a evitar la misma. Doctor, pero eso que mencionabas de que se va desgastando, pero no necesariamente a las personas que hacen deporte, ¿no? Es a veces con la edad. Sí, no solamente en el deportista, bueno, y en aquellos que han hecho deporte de alto impacto, fútbol, básquetbol, ¿verdad? Todos aquellos deportes que nos encantaron en algún momento, tenemos más riesgo, ¿verdad? Sí, claro. Pero efectivamente, la edad nos va cobrando factura y se va desgastando. Es un proceso, digamos, esperado para las personas después de los 30 años de edad. Esto va a ir sucediendo, por eso es tan importante cuidarnos, tener la parte de prevención, ¿no? en mi cuerpo. ¿Cómo puedo ayudar a evitar un daño prematuro en cualquier circunstancia? Aquí hablando del cartílago, ¿verdad? Entonces, porque la edad es un factor que yo no puedo modificar, ¿verdad? Es decir, si ya tengo 60, 70 años, yo eso no lo puedo quitar. La edad ya llegó y no hay de otra. El proceso de desgaste, el proceso de envejecimiento del ser humano, pues se va dando y al cartílago le va a tocar. ¿Y cómo podemos prevenir eso? Ok, importante siempre buscar, hay varios factores aquí. La dieta, buscar mantener un peso adecuado. Si yo subo de peso, considerando que las articulaciones más afectadas son columna, cadera y rodilla, y que son articulaciones de carga, pues van a ser las más dañadas. Si yo tengo sobrepeso u obesidad, pues tengo un riesgo mayor. Claro. Si hago deporte, esto es bien importante porque a veces decimos, juego fútbol. Y entonces llegan muchas personas y me dicen, es que con el fútbol yo ya fortalezco, corro. No, el fútbol como tal, como deporte, la actividad de ir, meter goles, etcétera, es una actividad cardiovascular, nada más. Ahora, aquel futbolista que hace todo su entrenamiento para presentarse al partido de fútbol, lleva un proceso de fortalecimiento, de estiramiento, ¿verdad? En donde el músculo fortalecido protege la articulación. Okay. Entonces, aquí es bien importante decirles, ¿no? Aquellos que se están empezando en una actividad deportiva, que les agrada un deporte específico, que tienen que hacer un proceso integral. Porque muchas personas dicen, hijo, es que eso de fortalecer, ir al gimnasio, no me agrada. No te agrada, pero es preventivo. Sí. Si tú no fortaleces, si no tomas tus días para fortalecer la musculatura que está alrededor de la articulación de la rodilla, te la vas a dañar, porque no tiene quien la proteja. Entonces, desde ahí empieza la parte preventiva. Entonces, hay que empezar desde los niños, hacer una buena evaluación postural. Hemos tenido niños que a veces ya traen una desviación de la columna por alteraciones posturales. Ahora es muy común las maquinitas, ¿no? Están con el teléfono todo el día, en la computadora, en el videojuego, y entonces
pues están en una mala posición o en la televisión y los vemos ahí sentados, echándole a las palomitas, a las papitas, a la comida chatarra, y todo eso va generando precisamente obesidad, alteraciones posturales. Desde ahí tengo que empezar la etapa preventiva. Si yo voy previniendo eso y le voy enseñando al niño cómo mejorar su alimentación, mejorar su postura, ir fortaleciendo, después lo llevo al deporte que quiere, que le gusta el fútbol, ok, perfecto. No vamos a satanizar ningún deporte, todos son buenos, ¿no? Pero cada uno tiene una metodología del entrenamiento. Ajá. El fútbol requiere actividades de resistencia, de estiramiento, más aparte el partido de fútbol. Claro. Esa es la culminación, ¿no? El partido de fútbol, el de básquetbol, el de tenis. Pero si ustedes analizan, no sé, a los grandes deportistas y ven por qué llegan hasta ese nivel, es porque llevan un entrenamiento adecuado con prevención para poder llegar y poder alargar. Si aún ellos se lesionan, ¿verdad? Ahí tenemos algunos tenistas que, pues por más que quieran, a veces ya no pueden, ¿sí? Entonces les cuesta trabajo. Entonces la parte preventiva que te comentaba es fundamental. ¿Cómo te has adaptado con los avances tecnológicos ahí en tu práctica? Bueno, pues los avances tecnológicos nos han ayudado muchísimo, ¿verdad? Los equipos ahora cada vez son más sofisticados, son más prácticos. Antes, hacer electroterapia funcional, por ejemplo, ponerle los electrodos para fortalecimiento, implicaban traer unos cables conectados al aparato. Entonces, pues tú tenías que tener al paciente pegado al aparato. Ahora ya hay unos, ¿verdad?, que a través de una tecnología, Bluetooth y todo esto ya se los pone sin necesidad de cables. Entonces ya es más fácil trabajar, por ejemplo, con esos pacientes en el gimnasio, sin necesidad de que traigan un cable, ¿verdad? Sino directamente el electrodo pegado a su músculo, ¿verdad? A la piel, obviamente, para estimular al músculo y trabajarlo más directamente. Y bueno, pues hay avances tecnológicos, ¿no? Ya la medicina ha avanzado también de manera impresionante, desde la capacitación que nosotros recibimos, ¿no? Ahora a lo mejor ya no tengo yo que ir a otra ciudad para capacitarme en tal área, sino a través de todas las plataformas digitales que hay, pues también es un medio para avanzar. Tu maestría, ¿no? Sí, exactamente, poderlo hacer en línea, pues todo eso nos ayuda. Entonces la tecnología es un parteaguas, ¿verdad? El tener ya todos nuestros aparatos, ¿verdad? A través del cual bajo información. Tienen aparatos que ya hacen varias cosas a la vez, ¿no? Sí, exacto. Es un avance. Sí, es un avance. Ya no tienes que poner uno por un lado y otro por otro lado, sino que un solo aparato mismo hace muchas cosas, ¿no? ¿Qué importancia tiene la rehabilitación en los pacientes? Ok, creo que para el paciente es muy importante. A veces, y que aquí esa pregunta es bien interesante, la rehabilitación durante mucho tiempo se veía como la parte final del tratamiento médico. Es decir, venía la enfermedad y nosotros todavía estudiamos un esquema muy típico que se llamaba, por un autor, Lebel y Clark, en donde estaba la etapa de salud, ¿verdad? Yo estoy sano, pero de repente viene el punto donde se quiebra mi salud y empieza la enfermedad. Y esa enfermedad iba pasando por todo un proceso, toda una serie de etapas, hasta llegar a dos, o la muerte del paciente o las secuelas. Y ahí estaba puesta la rehabilitación, es decir, todo el mundo decíamos, la rehabilitación viene al final de la enfermedad. Y ahora sabemos que no es así. La rehabilitación tiene que estar inmersa desde el inicio, desde la salud, la prevención. Con lo que te comenté, si yo estoy en este estado de salud, debo de hacer acciones preventivas para evitar tener un proceso de enfermedad. Pero si esa enfermedad llega, un accidente, ¿verdad?, o una lesión deportiva, perfecto. No es lo mismo tener un músculo fortalecido que yo tenga que rehabilitar a tener un músculo débil que después de la lesión yo tenga que rehabilitar, puesto que le va a costar más trabajo a aquella persona que tiene un músculo débil que a aquella persona que a lo largo de su tiempo ha hecho actividad física para mantener un músculo fortalecido. En ese tipo de situaciones es donde verdaderamente ya dices si vale la pena fortalecer, hacer ejercicio, ¿no? Claro. Cuando
existen ese tipo de situaciones. Sí, sí, tenemos pacientes de verdad que han tenido toda una vida sedentaria. Sí, es cierto. Y llegan y es bien difícil porque si nunca en su vida han hecho actividad deportiva, y no se trata de salir a jugar el partido de fútbol, me salgo a caminar, fortalezco mi musculatura, ¿verdad? Una rutina de ejercicio. Están en vida sedentaria, les sucede una lesión, es un músculo que está débil. Me cuesta mucho trabajo recuperar. O se va a llevar el doble o el triple de tiempo. Aquella persona que ha fortalecido y todo, perfecto, llega con su lesión y tiene una posibilidad más rápida de poder salir de su lesión. Incluso nosotros sabemos, después de una cirugía, una vez que el cirujano, ¿verdad?, abre, el músculo pierde su fuerza, entre 1 o 2 puntos en base a como nosotros evaluamos. Entonces, ese músculo hay veces que se debilita por completo porque lo tienen que desinsertar a su tendón. Entonces, el músculo pierde la fuerza por completo. Pero si esa persona ha hecho ejercicio a lo largo de su vida, está registrado a nivel cerebral cómo puede, ¿verdad?, mejorar esa capacidad funcional. Hay algo bien interesante en lo que es la rehabilitación neurocognitiva para el proceso de ayuda a mejorar en los pacientes con embolias, con secuelas de embolia, que les ayuda bastante, ¿sí? Porque a veces el problema es cerebral y la afectación es en el brazo o en la pierna. Y siempre hemos pensado, voy a rehabilitar el brazo moviendo, pero el problema no está acá, el problema está acá. El paciente perdió la capacidad neuronal de poder mandar el estímulo para que el brazo funcione o la pierna funcione. Entonces, ahí entra la rehabilitación neurocognitiva, ¿verdad? Una técnica, no es nueva, ya tiene muchos años, ¿verdad? El profesor Perfetti fue quien más se ha adentrado, ¿verdad?, en este tipo de técnica por allá en Europa, y en la actualidad se manejan grupos de pacientes con este tipo de lesiones y que tienen una efectividad mayor en su proceso de recuperación. Y hay actividades tan sencillas que cualquiera lo podríamos hacer, como es el caminar. Sí. Escuchaba yo o leía que con 7,000 pasos que hagas en el día son suficientes para que estés haciendo el ejercicio. Sí. La salud cardiovascular es importante, ¿no? Entonces, sí, claro, si yo quiero tener a mi corazón sano, con las enfermedades que hay en la actualidad, las metabólicas que son tan comunes, diabetes, hipertensión, dislipidemia, es decir, colesterol y triglicéridos elevados, y si a eso le agregamos obesidad, porque no significa, a veces pensamos, una persona que tiene obesidad es la persona que tiene esos problemas. Hay personas que no tienen obesidad y que son diabéticos, hipertensos y que tienen alteraciones en los lípidos, ¿verdad?, y grasas de su cuerpo, porque muchas de esas son enfermedades hereditarias. Entonces, eso es algo que hay que cuidar. Entonces, lo que tú decías es muy importante. Si yo camino y acostumbro a mi cuerpo a caminar constantemente, le voy a dar una mejor salud a mi corazón y a mi circulación en general. Y también evitas, hay menos riesgos de un accidente cuando caminas. También. Digo, más bien dicho, de una lesión. De una lesión, sí. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Cuál sería la satisfacción más gratificante que has tenido como médico rehabilitador? Seguramente has tenido muchas. Sí. Pero digo, alguna que digas, no, esta sí me voló la cabeza. Bueno, creo que por ahí todavía en la actualidad hay un paciente que yo siempre tengo un gran recuerdo y que hasta la fecha sigo viendo. Lo conocí desde pequeñito, desde niño. Y después fue creciendo, fue mejorando todo y la mamá me buscó, ¿verdad? Porque decía, bueno, yo necesito que mi hijo continúe. Traía una lesión de una cadera por una afectación congénita. Pues joven ya actualmente, creo que tiene como 27, 28 años de edad y lo conocí como desde los 5 años, creo, si no mal recuerdo. Es muy satisfactorio verlo ahora ya con una profesión, trabajando y continuar en un proceso de rehabilitación porque su discapacidad es permanente, ¿verdad? Sí, claro. Pero el saber que tiene esa opción de decir, bueno, ok, voy
de manera periódica, ¿verdad? A mi servicio de rehabilitación, fortalezco la musculatura y puedo tener una mejor calidad de vida. Creo que eso es muy satisfactorio. Es un caso que yo te podría decir que siempre tengo muy presente, que recuerdo y que te mucho. da una Y que hace, emoción, ¿no? que hace Recordarlo. que el corazón ahí me lata más rápido. ¿Cuántos años llevas ya en tu clínica, más o menos? Pues ya tenemos bueno, yo egresé de la carrera de medicina en 1994-95. Entré a la especialidad y desde el 2000, ¿verdad? Que egresé de la misma. Desde ahí pues empezó la clínica de rehabilitación. Aquí del 2006 a la fecha. Ajá. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la comunidad? Pues gracias a Dios, cada vez nos conocen más, la gente llega. Es un trabajo, ¿no?, de campo en muchas ocasiones, ir con los demás compañeros médicos, presentar tu trabajo, darles la confianza y la certeza de que su paciente va a ser bien atendido, porque definitivamente pues hay traumatólogos, ¿verdad?, que nos mandan pacientes, neurólogos, pediatras, geriatras. Necesitamos dar esa confianza. Claro. Entonces la comunidad pues responde de manera positiva porque encuentra los resultados. Sí, creo que eso es muy importante. Efectivamente, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? La confianza que le has brindado, claro, a la comunidad, a los pacientes. Eso definitivamente te ha ayudado tremendamente. ¿Cuáles son tus planes para ti, para tu clínica, en lo profesional? Ok, bueno, pues definitivamente que la clínica tiene que seguir en crecimiento, entonces los planes es seguir en la capacitación médica continua. Creo que eso es fundamental. Siempre buscar algo que esté nuevo. Sí. No tanto porque sea de moda, porque a veces hay cosas que se ponen de moda y todo el mundo como que lo quiere tener, pero a veces no es lo mejor. Y en la medicina así lo hemos visto. Hay ciertos avances que pueden mejorar al paciente. Entonces, siempre mantenerme actualizado, mantener a la clínica actualizada para que las cosas nuevas que lleguen, las conozcamos y las ofrezcamos siempre y cuando, ¿verdad?, tengan una utilidad para el paciente. Okay. Si hay algo que es de menor costo y tiene la misma utilidad, pues yo creo que siempre optaremos por ello, ¿verdad? Sí. Hay que buscar también en esa parte el cuidado en la economía de nuestros pacientes, puesto que los procesos de rehabilitación a veces son muy largos. Te estoy hablando de que hay personas que pueden tardar con nosotros 5, 6, 7 años de tratamiento. Entonces, pues no siempre es fácil, ¿no? Que podamos decir, esto llegó de novedad y vamos a ponérselo, aplicárselo. Ahora está muy de moda una técnica que se llama punción seca y a todo mundo le quieren hacer esa. Si está indicado, adelante. Si no está indicado, no. ¿Para qué meternos en ese tipo de cosas? Claro. Ya por último, Padrinito, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los pacientes que buscan una atención de calidad y una recuperación integral? ¿Qué te gustaría transmitir? Ok, bueno, pues que Rehabilitación Médica Integral tiene sus puertas abiertas para usted, niño, joven, adulto, ¿verdad?, o persona de la tercera edad que está buscando una atención de calidad en el campo de la medicina física y rehabilitación. Podemos atender todas estas lesiones que les acabamos de mencionar ahorita, pero siempre con la calidad y la atención de Rehabilitación Médica Integral. Pues así hemos concluido esta plática con un especialista, líder en rehabilitación. Si te quieren consultar, contactarte, okay, la dirección de tu clínica. La clínica está ubicada en la 11 Poniente Sur, número 328, entre Segunda y Tercera Sur, muy cerca del Parque Morelos. El teléfono de la clínica es 961-612-0557. Lo repito, 961-612-0557. O me pueden llamar a cualquiera de estos dos celulares, 961-175-5411, 961-175-5411 o 961-178-5043, 961-178-5043 y con gusto ahí los podemos atender.
¿Alguna red social? Bueno, pues estamos en Facebook como Rehabilitación Médica Integral. Ajá. Y pues es ahí donde nos... a través de WhatsApp también nos pueden... Aprovechando tu gentileza, ¿alguna promoción que te gustaría ofrecerle a los que vean esta entrevista, a los que lo escuchen? Claro, nosotros tenemos en la actualidad la consulta médica especializada al 50%, ¿verdad? Del precio. Si mencionan, ¿verdad?, que nos vieron a través de este podcast. Por ahí andan circulando algunos volantes en Facebook, ¿verdad? Sí. En donde también pueden tomar la publicidad y poder presentarla. Y los masajes relajantes, que es otro servicio que se ofrece, ¿no? Hay personas que llegan y dicen, yo lo que quiero es un masaje relajante de cuerpo completo, descontracturante, etcétera. Los tenemos actualmente al 2x1 también a través de esa promoción que está en el Facebook o aquí con nuestros amigos que vean el podcast. Excelente, pues muchísimas gracias. Muchas por compartirnos tu sabiduría, tu experiencia. Lo valoramos y esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos acompañas. Te doy las gracias. Gracias. A ti mismo le quiero dar las gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado en esta entrevista. Les pedimos que se inscriban para que no se pierdan ningún capítulo de todas estas entrevistas vibrantes que tenemos con los amigos. Nos vemos. Saludos. Gracias.